Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Laura González Gómez y damos por inicio a la segunda parte de la clase correspondiente a la primera semana de Destrezas 1. En la primera etapa, en la primera parte de la clase correspondiente a esta primera semana, hemos hablado de qué es un texto y cuáles son las propiedades que tiene que tener un texto, así como también cuáles son las 4 metas reglas de buena formación textual que contribuyen y que ayudan para que ese texto sea una unidad de sentido con un propósito comunicativo claro y preciso dentro del contexto determinado para ese mensaje. En esta etapa vamos a ver cuáles son las estructuras organizativas de los textos. Y para eso vuelvo a traerles el proceso de comunicación para que ustedes lo tengan presente durante todo el curso de destreza. ¿Quién es el emisor? ¿Quién escribe ese mensaje? El receptor, ¿a quién está dirigido el mensaje? ¿Cuál es el propósito comunicativo que tiene ese emisor con el mensaje? ¿Por qué medio comunico el mensaje? Y, por último, ¿en qué situación concreta se produce esa comunicación? Este proceso de comunicación se relaciona con las estructuras organizativas de los textos en tanto y en cuanto ayudan a poder llegar a cumplir el propósito comunicativo de ese mensaje. El propósito comunicativo que tiene un autor, aquello que quiera decir, y el contexto en el que el mensaje ocurre, esas son las dos cosas principales que determinan cómo vamos a usar estas estructuras organizativas. Dentro de destrezas, vamos a ver diferentes tipos de textos, que vamos a clasificarlos según su contenido, según la función que tengan y la organización. Acá les presento cuáles van a ser los 4 tipos de textos con los cuales vamos a trabajar a lo largo del cursado. Un texto descriptivo, un texto narrativo, un texto explicativo y un texto argumentativo. El texto descriptivo tiene como propósito la definición de algo, ya sea de un objeto, de una persona, de un animal, de una situación o de cualquier cosa dentro del mundo. También se emplea para expresar, para describir sentimientos. Este tipo de texto suele girar en torno a los atributos de la cosa. Esto quiere decir que en este tipo de texto se destacan las características de un objeto para dar una definición del mismo. Los textos narrativos es un texto que se propone contar una historia, que relata sucesos, eventos. Puede ser ficticio o no. Y lo que caracteriza este tipo de texto es la sucesión de acciones expresadas por verbos dinámicos y que hacen progresar al texto en sentido temporal. El tercer tipo de texto es el explicativo, y es un texto que se propone exponer un tema. Tiene un estilo claramente objetivo, no incluye la opinión del autor, se dan cifras, se exponen hechos de manera objetiva y se llega a una conclusión. Por último, tenemos a los textos argumentativos. Y este tipo de texto tiene el propósito de convencer o persuadir al receptor acerca de algo. Por lo tanto, el emisor de este tipo de texto está más comprometido con la idea, expone razones para probarla y trata de convencer al receptor. A partir de ahora les presento las diferentes características y lo que diferencian a este tipo de textos, a estos 4 tipos de textos. Empezamos con los textos descriptivos. Los textos descriptivos puede haber una descripción de manera subjetiva u objetiva, de una persona, de un objeto, de una situación, de una época. Siempre responden a la pregunta, ¿cómo es algo?
enuncian sus características materiales, psicológicas, naturales. Los textos descriptivos establecen una estructura espacial dominante, porque van de lo general a lo particular, del todo a la parte, etc. ¿Cuál es la intención comunicativa? Que es lo importante de este tipo de texto, es informar algo al destinatario. En cambio, los textos narrativos pueden ser, como les dije anteriormente, de ficción, y estamos ante una novela, estamos ante un cuento, o de no ficción, y es una crónica periodística, una noticia, y siempre se componen de la persona que narra los hechos, o sea, de un narrador, hay personajes, hay acontecimientos, hay espacios donde se llevan a cabo esos acontecimientos. Y en cambio, este tipo de textos narrativos tienen una estructura temporal dominante. Introducción, nudo y desenlace. Y la intención comunicativa de este tipo de texto es contar historia, contar acciones. Los textos explicativos pueden ser textos simples o pueden ser textos especializados como tesis científicas o una misma enciclopedia o como el mismo Wikipedia. Responden a la pregunta ¿por qué? Y el mejor ejemplo que representa estos tipos de textos explicativos son las definiciones que tiene un diccionario. Además, estamos ante un texto explicativo cuando tenemos comparaciones, ejemplificaciones, clasificaciones. La intención, a diferencia de los otros tipos de textos, la intención comunicativa es referencial, porque buscan informar objetivamente respecto de algo. Por último, tenemos a los textos argumentativos. Estos textos pueden ser orales, como los debates. Pensemos en los debates donde hay un tema en común y tenemos posiciones encontradas entre esas mismas personas, o escritos, como una editorial, una demanda judicial o una sentencia. Expresan una opinión o buscan rebatir una opinión, pero siempre van a dar razones o argumentos para poder convencer. La estructura dominante o la estructura de este tipo de texto es, hay una tesis, hay razones que avalan esa tesis, hay argumentos contrarios y una conclusión. La intención comunicativa de este tipo de textos argumentativos es convencer o persuadir al destinatario sobre un punto de vista determinado. Como importante o como nota importante que surge después de haber repasado este contenido es que quiero que tengan presente. Un texto casi siempre se escribe usando una o más de estas estructuras organizativas, pero todas estarán al servicio del propósito comunicativo que se tengan. Todas ellas van a ayudar a lograr ese objetivo. Por ejemplo, dentro de un texto en el que yo quiera defender una posición, muy probablemente tenga que hacer argumentos, dar definiciones, hacer una descripción, exponer algunos conceptos explicativos, pero esos factores siempre van a estar al servicio del propósito. El propósito del texto, que en este caso sería de convencer de mi posición, será lo que dictará el uso de las estructuras organizativas. A continuación, vemos un ejemplo, que es con el cuadro de la Mona Lisa. Lo que busco demostrarles es que con un mismo objeto puede haber textos con diferentes estructuras organizativas que según sea el propósito que se tenga, según sea el propósito que tenga el emisor. Por ejemplo, un texto explicativo con este cuadro sería: se trata de una pintura al óleo sobre tabla de álamo. La técnica empleada es conocida con el término italiano de sfumato. Consiste en prescindir de los contornos netos y precisos,
típicos del 480, y envolverlo todo en una especie de niebla que difumina los perfiles y produce una impresión de inmersión total en la atmósfera, lo que da a la figura una sensación tridimensional. Si tengo un propósito de describir, el ejemplo con la Mona Lisa sería en este caso. En este retrato se puede ver a una dama vestida con un traje antiguo de colores verdes y dorados. Su pelo es castaño oscuro y sus ojos te siguen a todas partes, además de ser marrones. Debajo de sus brazos hay un libro antiguo y marrón. Detrás de ella hay un paisaje con un río y montañas. Fue pintada por Leonardo da Vinci. Un ejemplo de un texto narrativo con este mismo cuadro puede ser el siguiente. Después de terminar el cuadro, Leonardo da Vinci llevó su obra a Roma y luego a Francia, donde la conservó hasta su fallecimiento en su residencia del castillo de Clos-Lucé. Se conoce que pasó a manos del rey francés Francisco I, quien la habría comprado por un importe de 12.000 francos, 4.000 escudos de oro, aunque no está claro si fue en 1517, antes de la muerte del artista, o con posterioridad a su fallecimiento en 1519. Un ejemplo de un texto o de una estructura organizativa usando el tipo de texto argumentativo con este cuadro sería: el cuadro de la Mona Lisa es fantástico, pues fue pintado con técnicas únicas y cuenta con una fama de índole mundial al punto que las personas hacen filas para poder conocerlo. Su sonrisa, su técnica, su extrañeza han sido temas recurrentes en la crítica y la historia del arte. Sin duda, es mi cuadro preferido. Hasta acá damos por finalizada la primera semana de destreza. Muchas gracias por su atención y todas las dudas y consultas que tengan, están todos los canales de comunicación de la cátedra abiertos para evacuarlas. Muchas gracias a todos.